Muy bien, estamos por empezar. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Les doy una cálida bienvenida a todos ustedes a este webinario. Yo seré la moderadora del día de hoy. Yo soy Ritva Reinica y soy profesora de prácticas en la Universidad de Alfred en la Facultad de Economía de Helsinki, aquí en Islandia, de donde les estoy hablando. Me han asignado asesor especial al comisionado de la Unión Europea sobre alianzas internacionales y antes de esto estuve trabajando en el Banco Mundial. Esto para que tengan una idea de quién es la moderadora. Y este evento lanzará formalmente el programa Coach, entrenador, y es la nueva iniciativa mundial del Banco Mundial para mejorar el desarrollo profesional de los docentes durante su servicio. Así que el programa Coach es el que formará parte de nuestro enfoque de hoy. Obviamente los docentes son los impulsores principales del aprendizaje de los estudiantes, pero con frecuencia no reciben un apoyo profesional adecuado. Aunque existe mucha necesidad y evidencia de lo que funciona, la capacitación en el servicio en muchos sistemas educativos no se o no aprovecha esta evidencia, ni tampoco hace mucho para ayudar a los docentes en el aula de clases. Y de ahí este programa. Realmente es a través de buenas herramientas que el programa Coach ya apoya a los países y a otros socios que trabajan en el ámbito del desarrollo. Y lo que hace es tratar de salvar dos brechas. Por una parte, entre la evidencia y la práctica, y por la otra, entre el diseño y la ejecución. Así que tenemos un webinario de 90 minutos y comenzará con comentarios introductorios por el director de prácticas educativas en el Banco Mundial, Jaime Saavedra, y luego el equipo coach del Banco Mundial será el que presentará el programa, su visión y los recursos disponibles, así como las herramientas. Y luego, después de la presentación, moderaré un debate en panel. Hemos tratado de concentrarnos en tres cosas dentro del panel y de hecho tenemos un panel fascinante. En primer lugar, estudiaremos lo que ha funcionado dentro del desarrollo profesional, ejemplos prácticos de diferentes partes del mundo. Y en una segunda sesión pasaremos rápidamente por estas preguntas y con los miembros del panel. Así que veremos cuáles son los obstáculos principales que se interponen sobre el diseño y ejecución de programas de desarrollo profesional. Y luego al final veremos de qué manera pueden superarse algunos de estos obstáculos. Y lo que voy a hacer es presentar al panel cuando empecemos la sesión de panel, que es una de las cosas muy positivas de este evento. Solo quería hacer un anuncio administrativo, a saber que hay interpretación simultánea y por supuesto es difícil organizar todo esto, por eso empezamos con un par de minutos de retraso, pero quería hacerles saber que hay interpretación simultánea al árabe, francés, español y portugués. Y para escuchar al evento en uno de estos idiomas, por favor, hagan clic en la parte inferior derecha de sus pantallas donde aparece un símbolo de mundo, de globo terráqueo. Hacen, repito, clic en interpretación para seleccionar el idioma que prefieren. Si tienen algún problema, utilicen el chat. Hay un equipo técnico
que está a su disposición en el chat para ayudarlos. De manera que ahora quisiera ceder la palabra a Jaime Saavedra, director por educación en el Banco Mundial, que formulará unos comentarios introductorios. Jaime, tiene usted la palabra. ¿Me escuchan? Sí. Muchas gracias, Ripka, por tu presentación y gracias por estar moderando este evento. Sé que usted tiene mucha experiencia y espero que de hecho podamos recurrir a esa experiencia en su función como moderadora de este panel. Quiero dar la bienvenida a mis copanelistas que estarán aquí en este evento. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como hemos visto muchas veces en este último año y medio con esta crisis de COVID, pues una de las cosas que nos ha enseñado es que la educación es una iniciativa que requiere mucha interacción humana. Sabemos que los docentes o la manera en que los maestros interactúan con sus estudiantes en el aula de clases, lo que experimenta el estudiante es algo que le ofrecen los docentes. Todo lo que hacen marca una diferencia en cuanto a la manera en que se desarrolla el estudiante académicamente. Y es por eso que los maestros siempre han sido el meollo de la educación. Y en ese sentido, el forjar la carrera del docente y forjar esa carrera tan importante a nivel social que atrae a los mejores profesionales, una carrera que es exigente, difícil, es una característica fundamental de los sistemas educativos que tienen éxito. Y dado ese papel tan decisivo, hay que apoyarlos de manera significativa. O sea que invertir en el desarrollo profesional de muy gran calidad es de suma importancia para todos los países. Esta crisis está creando una excelente oportunidad de apoyar la educación y los docentes forman parte de esta ecuación. En los próximos meses no podremos superar los problemas sin los docentes. Recuerden que todos nosotros aquí podemos acordarnos de por lo menos un maestro, un docente que cuando nosotros estábamos en la escuela, en algunos casos hace muchos decenios, algún maestro nos dijo algo, hizo algo que realmente cambió nuestras vidas, que orientó la manera en que somos. Y a ese maestro lo podemos recordar hasta por su nombre hoy en día. Casi todos los que han tenido un maestro así, han tenido suerte, pero no todos los estudiantes del mundo han tenido esa experiencia. Y tenemos que ayudar a todos los docentes a convertirse en grandes educadores que inspiren a todos los estudiantes a hacer lo máximo posible. Esto exige que nos aseguramos de que los maestros sean apoyados adecuadamente para que puedan enseñar bien y puedan mejorar sus prácticas pedagógicas. O sea que estamos teniendo programas y sistemas, pero con frecuencia los programas de desarrollo profesional de los docentes no son eficientes. Hay mucho tiempo que se requiere, pero no responden a la evidencia de lo que funciona. Apoyar a los maestros como adultos que deben aprender permanente y practicar permanentemente sus destrezas, aprendiendo nuevo contenido, mejorando sus prácticas e incorporándolas en el aula de clases de manera significativa. Así que el desarrollo profesional del docente es fundamental en ese sentido. Y no necesariamente ocurre así siempre. Y en los últimos decenios lo hemos hecho a través de la capacitación de los docentes. Así que el desarrollo profesional del docente no puede ser solo teórico ni de investigación. Tiene que ser una experiencia vivida para cada maestro en las líneas de frente. Así que como veremos hoy, el programa Coach forma parte clave de la contribución del Banco Mundial a este esfuerzo para apoyar a los docentes de todo el mundo y derivar lecciones de lo que ha ocurrido en diferentes países. O sea que nos estamos basando en evidencias de lo que afecta el desarrollo del docente y estamos ayudando a los países a mejorar los servicios profesionales del docente. Claro, la capacitación tiene que ser de carácter práctico, bien enfocada y tiene que ser de carácter permanente.
Y Coach, la iniciativa que estamos considerando hoy, justamente busca llevar la investigación a la práctica para mejorar y diseñar de manera más eficaz este progreso. Y ahora quisiera mencionar en un solo minuto el trabajo que está haciendo el Banco Mundial con los docentes. La cartera del Banco Mundial al día de hoy es de unos 23 mil millones de dólares, de los cuales unos 10 mil millones son nuevos compromisos con los países en los últimos 2 años, aún durante la pandemia. Y una gran parte de esto se ha dedicado al apoyo a los maestros. De hecho, un poco más de 18 mil millones de docentes en todo el mundo están siendo respaldados por proyectos educativos de nuestra institución. Y en el tiempo, la calidad del desarrollo profesional de esos maestros ha mejorado. O sea que el cambio ha ocurrido, ese progreso está ocurriendo. Y quisiera mencionar un par de ejemplos y muy rápidamente. Primero en Indonesia, en donde estamos, o el país está dando 150,000 a 150,000 docentes de educación primaria y secundaria un desarrollo profesional de gran calidad que se concentra en mejorar sus prácticas docentes. Es un programa adaptado a la realidad, hecho a la medida, que les permite identificar las necesidades de capacitación de los maestros. Es de carácter práctico porque se concentra en ayudar a los maestros a desarrollar destrezas en el aula de clases, se concentra en matemáticas, ciencias e idiomas para mejorar las prácticas de idioma en esas áreas específicas y es algo continuo. Es una capacitación inicial complementada por una participación continua y regular. Un segundo ejemplo es el de Marruecos, en donde trabajando con el gobierno se están fortaleciendo la calidad de la docencia de la escuela primaria a la secundaria y es hecho a la medida. Está respondiendo a las necesidades de los maestros utilizando herramientas para recolectar datos, identificar brechas y ayudar a los maestros a mejorar ciertas áreas específicas. Esta capacitación de Marruecos es práctica y se está concentrando en estrategias y comportamientos que pueden utilizar los maestros en el aula de clases. Está tratando de mejorar las prácticas pedagógicas, ayudándolos en el desarrollo emocional también, y es algo continuo. No es una capacitación de solo un momento, sino que están recibiendo entrenamiento que llamamos en inglés coaching. Un poco después, durante estos próximos minutos, el alcalde Ivo Gómez de Sobral y otros nos hablarán de los cambios que ha habido en el desarrollo profesional de los maestros en sus países. Y con esto quisiera concluir diciendo que me entusiasma mucho poder estar dirigiendo este programa Coach. El establecer relaciones entre maestros y estudiantes y entre maestros y los que apoyan a los maestros, o sea, el establecer estas relaciones es algo transformacional. Es un desarrollo de buena calidad y transformacional que nos muestra qué es lo que funciona y permite que las relaciones se conviertan en parte central del proceso educativo. Esto les ayudará a los maestros a enseñar mejor y a los estudiantes a aprender más. Así que creo que es una oportunidad extraordinaria para complementar las lecciones derivadas de la pandemia, pero asegurarnos además de que todos los estudiantes estén expuestos a docentes que hayan recibido todo el apoyo que necesitan, porque será un aspecto decisivo en donde queremos asegurarnos de mejorar la calidad de los sistemas educativos en todo el mundo. Y con eso quisiera pasarle la palabra nuevamente a usted, Ritva, perdón, y gracias a todos ustedes por estar participando. Muchísimas gracias, Jaime. Me encanta su pasión y su experiencia. Siempre pienso en usted como colega, pero habiendo sido ministro de Educación de Perú, creo que vemos que su pasión viene de sus experiencias. O sea que gracias por presentar este tema. Solo quería decir que estos son bienes públicos internacionales que el banco ha colocado a disposición de todos nosotros. Son todos gratuitos. Y ahora pasamos a la presentación. Tenemos una breve presentación de coach de lo que es su visión, enfoque y sobre todo las herramientas. Tenemos a los co-líderes del programa Coach. Son Ezequiel Molina, el doctor Ezequiel Molina, economista senior del Banco Mundial, y Adel Pushparatnam,
que es especialista en educación, y ellos nos presentarán esto, y mis instrucciones dicen que si ustedes quieren ver la presentación en pantalla, hagan un doble clic sobre la pantalla una vez que esté ahí la presentación. Así que Ezequiel y Adel, tienen ustedes la palabra. Muchas gracias, Ritka. Buenos días, buenas tardes. Realmente nos complace mucho estar aquí y tenerlos a ustedes. Son casi 300 participantes que están aquí en el lanzamiento de Coach. Esperamos poder mostrarles todo lo que hemos hecho y todo lo que continuaremos haciendo para mejorar el apoyo a los docentes. Quiero empezar pidiéndoles que se imaginen un equipo de fútbol. Y claro, estoy hablando del fútbol de verdad, verdad, no el norteamericano, el fútbol tipo Messi y Neymar, no el fútbol de los Estados Unidos. En realidad no debería llamarse fútbol, debería llamarse handball, aquí el que se hace o se juega aquí en los Estados Unidos. Pero volviendo al tema y al ejemplo, un equipo de fútbol, imagínense que tenga una filosofía de entrenamiento singular, cuyos jugadores no juegan ningún juego, sino hasta que lleguen a una edad en que puedan formar parte del equipo profesional. Durante la juventud se reúnen 5 veces por semana para recibir entrenamiento solo teórico. No llegan a practicar en el terreno, en el campo, ni jugar ningún partido antes de empezar su primer juego profesional. Y luego, sobre la base de un examen por escrito sobre táctica de juegos, pues es ahí como se escoge a los jugadores que entran al equipo profesional, que solo utiliza el campo en días de juego y juega sin entrenador, así que nadie los ve jugar ni tampoco les hace comentarios. La pregunta para ustedes es, ¿ustedes piensan que este equipo va a ser eficaz? ¿Cómo les va? ¿Cómo van a desempeñarse? ¿Van a mejorar o empeorar con el tiempo? Si están de acuerdo conmigo en que no es una filosofía de entrenamiento correcta, entonces, ¿por qué no piensan ustedes que no debemos entrenar al entrenador? Tenemos que entrenarlo para su desarrollo profesional. O sea, empezar por una capacitación preprofesional donde los maestros son enseñados, se les enseña con teoría, pero tienen que tener suficientes oportunidades para practicar esto en el aula de clases. Ahora, hay una mejor manera de hacer las cosas y hay muchos puntos positivos en el desarrollo profesional docente en todo el mundo. Hay programas e intervenciones que tienen resultados probados en donde se acelera el apoyo profesional de los docentes. Son condiciones a veces difíciles. Vamos a compartir más lecciones positivas que hemos visto. Nuestros panelistas hablarán de esto y voy a pero en Brasil y en la municipalidad de Sobral, ellos fueron de 1535 en cuanto a su clasificación a número 1 en cuanto a resultados de aprendizaje de los estudiantes, preparando y motivando a sus maestros. En Kenia, el programa TUSOM ha tenido mucho impacto sobre los resultados, apoyando a los docentes con planes de estudio y a los estudiantes también. Junto con estos excelentes ejemplos, hay también muchos maestros y entrenadores resilientes e innovadores que están impugnando, o mejor dicho, desafiando las opciones y mejorando la situación. Un ejemplo es un profesor Walter Velázquez que creó un robot que habla quechua para asegurarse que los estudiantes en el Perú rural no pudieran olvidar lo que están aprendiendo. Entonces, ¿cómo podemos aprender de estas experiencias para asegurarnos de que todos los maestros reciban un desarrollo profesional de alta calidad? En primer lugar, tenemos que salvar la brecha entre lo que funciona, aprendiendo de los puntos fuertes y de lo que vemos en la práctica. En segundo lugar, aun cuando han sido concebidos estos programas de capacitación bien, hay que hacer más esfuerzo para asegurarse de que los programas se ejecuten correctamente. Por ejemplo, el programa puede concebirse de manera que todos los profesores reciban un apoyo continuo, pero durante la implementación solo algunos son entrenados debido a problemas de implementación. Así que, ¿cómo resolver este problema para asegurarnos de que desarrollamos profesionalmente a los docentes? El programa Coach se formuló para hacer eso, para salvar la brecha entre la investigación y la práctica, para poder producir
programas de desarrollo profesional de alta calidad para todos los maestros. Entonces, a partir de la psicología cognitiva y de evidencia empírica de lo que funciona, Coach se basa en 4 principios de desarrollo profesional eficaz. El primero, el que sea hecho a la medida. Muchos programas hoy solo tienen una solución, pero hay que alinear las necesidades del docente, identificar las prioridades y desarrollar oportunidades de aprendizaje. En segundo lugar, tiene que ser práctico. Muchos programas son solo teóricos, pero Coach ha pasado a concentrarse en destrezas prácticas, concentrándose en lo que los maestros están en la aula de clase y da múltiples oportunidades para que los maestros practiquen estas nuevas destrezas. Tercero, enfoque. Muchos programas se han concentrado en muchas destrezas. Coach más bien tiene un modelo enfocado en abordar o en dominar 2 o 3 destrezas por vez. Luego, coach, en tercer lugar, que sea continuo. El coach ofrece un modelo que se concentra en apoyo continuo. El programa se llama Coach Entrenador porque queremos tener estos 4 principios. Queremos ver dónde están los países y ayudarlos a ver cómo el desarrollo profesional docente puede traducirse en buenos resultados. Así que ustedes quizás ahora se pregunten esto. ¿De qué manera el programa Coach ha puesto en práctica estos principios? ¿Cómo ayuda a los países a pasar a los 4 principios eficaces de un desarrollo profesional? Excelente pregunta. Entonces hay que ver cuál es el enfoque que hemos utilizado. Coach tiene un enfoque de 3 pilares. Primero, formular productos, herramientas y recursos técnicos sobre cómo diseñar e implementar programas de desarrollo profesional docente. Ayuda a traducir la investigación en una orientación práctica para las autoridades, los funcionarios educativos, los maestros y entrenadores. Segundo, es ofrecer apoyo directo operativo a través de asistencia técnica para ayudar a los países a mejorar su situación, adaptando todo esto a sus necesidades. De esta manera, se trata de salvar la brecha entre la investigación y la ejecución. Y por último, el tercero es la participación de los actores. Estamos tratando de establecer consenso en base a la necesidad urgente de mejorar el desarrollo profesional docente y la evidencia y los principios basados en evidencia para mejorar el diseño e implementación. Este programa también nos ha permitido basarnos en el trabajo que ya hemos hecho y mejorar la calidad de nuestros programas técnicos. A fin de estudiar estos componentes estrechamente, voy a pasar la palabra a mi colega Adel, que continuará con esta presentación. Muchas gracias. Quiero empezar hablando de las herramientas que estamos colocando a disposición de ustedes hoy. Se concentran no solo en las autoridades, pero pueden utilizarse por una serie de actores, autoridades, sí, pero también dirigentes programáticos, las escuelas, líderes, maestros y también socios en el desarrollo. Así que esperamos que todos encuentren algo de interés acá. Y ahora voy a darles una idea de cómo esperamos que se utilicen estos recursos. En primer lugar, imagínense que están en las primeras etapas de diseñar una intervención de desarrollo profesional docente y quieren ver cómo es un buen programa. O quizás quieran tratar de mejorar un programa existente y tengan una idea de los enfoques que han funcionado en contextos parecidos a los suyos. Por lo tanto, el equipo coach ha formulado depósitos de programas de desarrollo profesional que han logrado mejorar las prácticas docentes en todo el mundo. Estos depósitos nos dan información sobre el contexto del programa, el público que se busca y de qué manera funciona cada programa. Más aún, estos depósitos son complementados por documentos que llamamos Spotlight, que dan detalles sobre los programas y así poder entender cuál es el meollo de todo esto y aprender de los programas que han tenido éxito. Ahora, al ver estos depósitos, ustedes quizás ven que los programas de desarrollo profesional que llamamos TPD con frecuencia dan no solo capacitación, sino apoyo. Y esto es lo que hay que ver en sus países. Y ahora quizás sea hora de ver cuál es el número máximo de maestros que podemos capacitar. ¿Quién puede realmente ser un entrenador, un coach?
¿Cuál es la relación ideal o el coeficiente ideal de relación entre un entrenador y otro? Así que debe ser demasiado difícil para los entrenadores hacerlo. Por favor, decidan que un modelo, queremos saber cuál es la mejor manera de hacer esto. Aquí el programa Coach ha formulado una serie de programas que sirven para la sesión práctica. Este incluye una nota de orientación. Hay que ver cuáles son grupos eficaces y también hay que ver cómo implementar el programa de desarrollo profesional. Y luego, al pensar en el diseño de un programa de desarrollo profesional, quizás uno se dé cuenta que necesita realmente ver cómo usar esto en el aula de clases. Con frecuencia es difícil conseguir los materiales que han sido utilizados en programas que han tenido éxito. Así que en el programa Coach hemos hecho dos cosas. Reunimos material existente y lo colocamos a disposición del depósito que he mencionado. Y también hemos desarrollado material adicional que puede utilizarse en el programa de desarrollo profesional. La idea es que los diferentes actores utilicen estos materiales en vez de en base a materiales ya utilizados en vez de empezar desde cero. Un ejemplo es el programa o materiales de enseñanza docente, materiales que tienen que enseñan destrezas pedagógicas como establecer rutinas, dar retroalimentación y desafiar sesgos o impugnar sesgos que son importantes para la práctica docente. Esta guía, luego tenemos la guía de base que muestra cuáles son las destrezas. Para cada destreza, el guía provee una descripción clara de lo que entraña, orientación sobre cómo implementarlo y ejemplos específicos. Además, se complementa con dos paquetes de material de capacitación, materiales que se deben utilizar en entrenamiento para ayudar a los docentes a desarrollar estas destrezas básicas y tener buenos hábitos de pedagógicos. Con esto termina mi rápida gira de las herramientas y recursos de coach. La lista completa está en la página web y algunos pueden verlo públicamente. Y nos gustaría saber de ustedes si les parecen útiles y cómo quizás mejorarlos para atender mejor sus necesidades. Pasando ahora a otra velocidad, quiero hablarles un poco de cómo estos programas están mejorando lo que se está haciendo en los países. El Banco Mundial trabaja con gobiernos de todo el mundo para fortalecer sus sistemas educativos, ofreciendo apoyo técnico y financiero. Los maestros son de importancia central para el trabajo en la educación del Banco Mundial, con 18 millones de docentes respaldados en todo el sistema del Banco Mundial. Ahora quisiera mostrarles también cómo ofrece apoyo el programa Coach. Primero, el equipo ha apoyado el trabajo en Pakistán y ayuda mucho con la política para los docentes y los programas. Por ejemplo, hemos apoyado al gobierno de Punjab para asegurar que los maestros reciban una retroalimentación y ayuda en el salón de clases. Se reúnen una vez al mes con los maestros y así tienen una herramienta de observación y tienen una plataforma accesible para todos los coaches. Y también se ofrece una retroalimentación continua para los maestros. Todo esto nos muestra un aumento del 20% de las calificaciones desde que iniciaron las observaciones. También se ve que hay una forma más crítica de pensar. El segundo ejemplo es parte de un trabajo que se está haciendo con Mozambique. Y ahí existe una iniciativa para ayudar en la lectura. Y aquí se ve cómo hay que coordinar el programa de estudios y la evaluación. Es un enfoque que se tiene para tener una estrategia que empieza en edad temprana. Y se hizo en una provincia de Mozambique y aquí se pasó a una escala nacional. Y además de los elementos de formación, también se tienen elementos para la capacitación de los maestros.
Y aquí tenemos que analizar las estructuras existentes, tenemos que trabajar con los gobiernos y ver cómo se puede capacitar a los grupos, cómo se puede tener un protocolo e identificar oportunidades para un apoyo entre iguales. Y aquí el equipo coach también tiene material de capacitación y formación. Estas herramientas han servido como excelentes recursos y el trabajo que se hace también en el lugar hace que sea más práctico y más relevante dentro del contexto. Ahora hay un elemento muy importante que es la retroalimentación. Ahora vamos a pasar al último pilar, es la participación. Es muy importante para nosotros que nosotros aprovechemos también el conocimiento de otros para tener también una herramienta válida y por eso siempre buscamos una retroalimentación. Ahora tenemos un nuevo producto que ha sido bajado del Internet más de 5,200 veces y hemos recibido retroalimentación de muchos, de personal, de organizaciones, asociaciones y también de los que reciben la instrucción. Además de estas consultas públicas, tenemos un consejo de asesoría y estos también nos ofrecen retroalimentación para que siempre sea un programa rígido. Y por último, promovemos también la alta calidad y también buscamos cómo compensar la pobreza. Todo esto lo estamos haciendo a través de eventos virtuales, a través de blogs, a través de cartas informativas. Y con esto esperemos que nos ayuden también a acelerar nuestros esfuerzos. Y al mejorar estos programas de formación profesional de docentes, pueden ustedes mismos ver cómo puede ser útil coach en su contexto. Estas herramientas están en nuestra página internet y está disponible en varios idiomas y esperemos que sea algo más y más accesible. Se pueden mantener al día y pueden también ver la carta informativa. Y también, por favor, comuníquense con nosotros en este sitio aquí indicado. Y quisiera yo, al cerrar, reconocer al excelente equipo coach, porque están detrás de todo el trabajo que hemos hecho. Son demasiados, no los puedo mencionar a todos, pero sí quisiéramos también felicitar a Ana, quien ha trabajado durante el último mes para que este evento sea exitoso. No lo podríamos haber hecho sin ti. Y también quisiera agradecer a nuestros equipos de informática. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adel. Muy informativo. Todos ahora tenemos una excelente idea de lo que representa coach. Y desde luego que también hay otras herramientas que vamos a apoyar. Pero eso se lanzó separadamente. Pero aquí estamos enfocándonos en las acciones necesarias para la formación de los docentes. Y ahora quisiera yo pasar al panel que tenemos con nosotros hoy día. Voy a presentar a cada uno de los panelistas y desde luego que cada uno tiene su pregunta, porque queremos aprovecharlos a lo máximo en cuanto a su experiencia, su asesoría y sus consejos. Entonces, antes de iniciar, veo que ya tenemos muchos mensajes en el chat
Y sí, vamos a tener una breve sesión de preguntas y respuestas al finalizar. Entonces, si tienen preguntas, por favor, envíelas por chat. Y luego vamos a consolidar las preguntas para poder contestarlas. Para que vayan las preguntas dirigidas a las personas correctas. Bueno, nos estamos enfocando en 3 cuestiones. ¿Qué es lo que ha funcionado? ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Y cómo podemos sobrepasar los obstáculos? Así es como tenemos estructuradas las preguntas. Y hemos tenido una pregunta de Brasil y ya hemos escuchado en la presentación. Y quisiera darle la palabra a Ivo Ferreira Gómez, les ALDE, en la parte noroeste del Brasil. Bienvenido, señor alcalde. Y Sobrao, cada año que estaba en el lugar 1356 en cuanto a aprendizaje municipal, y me parece que son más de 5,000 municipios en Brasil. Entonces ustedes pasaron de estar en ese lugar de 1300 y pico a número 1. Y eso realmente es sorprendente. Pero ya han sido, no ha sido no solo una vez, pero varios años seguidos. Y con estas mejoras, señor alcalde, le quisiera preguntar que nos diga en unos minutos cuáles fueron los cambios principales que hicieron para mejorar el apoyo al docente. Es un programa adaptado, práctico y continuo. Ahora usted hizo algo más, entonces, alcalde. Señor alcalde, le damos la palabra. Sí, todo eso lo hicimos. Ahora primero quisiera yo saludar a todo mundo. Buen día, buenas tardes. Por favor, discúlpenme por mi inglés. Voy a tratar de ser lo más claro posible. Y a nombre del señor Jaime Saavedra también quisiera yo felicitarlos a todos. Muchísimas gracias, Jaime del Banco Mundial. Gracias por la invitación. Nosotros estamos viendo el primer resultado de una reunión que tuvimos hace unos años y me da mucho gusto ver una institución como el Banco Mundial, que por fin tenemos una fuerte y poderosa voz. Y es básico tener un sistema público que ofrezca una buena educación para todos y todas. Es muy importante, primero, saber que los niños, y que no importe si son pobres, cuál es su raza, cuál es su condición social, que son capaces todos de aprender. Esa fue la primera idea. Tenemos que creer en esto, y si no lo creíamos, no íbamos a adelantar. Entonces nosotros enfáticamente pensamos que todos los niños pueden aprender y que el gobierno les tiene que ofrecer todos los instrumentos, todas las herramientas necesarias. Ahora, tenemos tantos problemas en la educación que muchas veces no nos enfocamos
en lo que es lo más importante. No nos enfocamos en los orígenes de los problemas. Y aquí vimos, hace unas 2 décadas, que si hay algo bueno, son cosas que ya se han hecho durante 25 años. No es algo que se hace de la noche a la mañana. Eso de ofrecer buenos maestros para los chicos. Pero el problema básico es el alfabetismo. A la edad de 6 años, los niños tienen que saber escribir y leer. Y para esto necesitamos tener unos buenos docentes. Si no tenemos buenos docentes, no vamos a hacer nada. Y tenemos que pagar un buen salario, que no sea un salario miserable. Tenemos que ofrecerles a los docentes una capacitación adecuada que se base en lo que hacemos en el salón de clases. Hemos visto en los programas de formación profesional docente que todo esto es necesario. Muchísimas gracias, señor alcalde. Y quizá nos pueda hablar también un poco del aspecto político. Ahora voy a pasar aquí al norte, donde estoy yo, y le voy a dar la palabra a Mina Gelja. Y ella es directora general de la Agencia Nacional de Educación de Finlandia. Y aquí se ha reconocido la excelencia de los maestros, pero no siempre ha sido el caso. Ahora también tenemos que analizar los resultados. Durante los años 60 y 70 hubo grandes reformas para mejorar el apoyo que se les daba a los maestros finlandeses. Entonces, Ritva, quisiera yo preguntarle si nos puedes decir en unos minutos cuáles son los aspectos que los llevaron a la excelencia, qué tipo de sistema de apoyo se le ofrecía a los maestros. Y se parece a lo que hace el programa Coach, es algo adaptado, práctico, enfocado y continuo. Te doy la palabra. Sí, muchas gracias, Ritva. Muy buena pregunta. Y saludos a todos desde Finlandia. Nosotros recalcamos la importancia de la educación. El desarrollar un sistema docente requiere de decisiones políticas, educación de alto nivel y un plan de estudios nacional. Y así tenemos también que reconocer el alto valor de la profesión. Tenemos la gran fortuna que tenemos excelentes estudiantes que luego son docentes. Y la mayoría de ellos ya tienen una maestría en educación. El sistema se basa en la confianza y la autonomía. Hay que actuar, hay que crear y hay que tomar decisiones sobre la formación docente. Tenemos que ofrecer una igualdad de oportunidades para nuestros estudiantes, al igual para los maestros y su educación. Ahora, los principios del programa Coach, a decir, adaptado, práctico, enfocado y continuo. Se utilizan estos conceptos. Quizá los maestros requieran de asesoría práctica. Ahora nuestros maestros reciben ayuda en las escuelas. Y, por ejemplo,
la formación profesional se puede enfocar en distintos tipos de capacidad, sea alfabetismo, sea matemática, sea emocional. También ha habido una iniciativa continua desde 2016 lanzado por el ministro de Educación para fortalecer el periodo de inducción y el desarrollo continuo de la formación. Entonces tenemos un programa de educación docente y es un modelo que permite fortalecer las capacidades del docente. Muchísimas gracias, Mina. Se me hace muy interesante. Y cuando hablamos del contexto de los países en vías de desarrollo, muchas veces lo que quisiera yo ver, ¿qué fue lo que pasó en el pasado? ¿Cuáles han sido los modelos? Pero eso será otro tema. Ahora nuestro próximo panelista iba a ser Nancy Macharia. Ella es parte de la comisión de Kenia y la comisión de maestros, pero ha tenido unos problemas en cuanto a conectarse. Y ahora tenemos al doctor Rubén Damburi, quien está en línea. Excelente. Él también es de la comisión de Kenia de maestros. Y lo que quisiera yo decir es que Kenia ha adelantado mucho en años recientes. Y vemos cómo Kenia ha resaltado en el contexto africano. Muchas veces vemos programas como Tusome y Thrive que reciben fondos externos, pero que son programas que se enfocan en la formación docente y también ofrecen planes de estudio y textos, libros de texto. También le quería preguntar, doctor, ¿cómo participan los maestros en el diseño y el lanzamiento de estos programas? Y ya veo muchas preguntas que surgen en el chat. ¿Cómo pueden sostener estos programas? Y ahora que estamos en Kenia, y muchas veces hasta leo los periódicos en Kenia, y sé que se está debatiendo el plan de estudio y algunos padres de familia dicen, es demasiado trabajo y los maestros no están bien capacitados. Quisiera preguntarle, ¿cómo es que su comisión puede asegurar que la formación vaya de acuerdo con las demandas? Y cómo reciben diferentes voces, cómo las escuchan. Muchísimas gracias, Ritva, por la pregunta. Sí, yo represento la Comisión de Servicio de Maestros y quería asegurar una conexión esta tarde y ha sido posible tener una conexión para presentar. Los maestros han participado en el diseño del programa y desde la fase de conceptualización han participado. Vienen de distintas partes del país y participan para comentar el programa.
Y lo que tenemos son maestros que tratan diferentes temas y que ayudan a diseñar diferentes materiales. Segundo, también participan los maestros en desarrollar el material en diferentes escuelas. Y estos mismos maestros ofrecen sus comentarios, que son muy útiles para diseñar y finalizar los materiales. Otro aspecto crítico: los maestros participaron en la capacitación y lo que hemos visto es que se necesita capacitación. Y los empleados de la comisión, que se supone que apoyan a los maestros en lo que es el plan de estudios. Y así ha sido posible capacitar a los maestros a su nivel. Y así es como tenemos el entrenamiento de los maestros. Y todo esto es parte de nuestra capacitación. Y esto también se recibe apoyo profesional de la comisión. Y todo esto es crítico para ofrecer la retroalimentación. El programa también fue monitoreado a nivel nacional para ver cómo progresaban los docentes. Entonces fue un programa con la participación de los maestros. Y Kenia ahora está también poniendo un currículum en base a competencias. Y aquí uno de los pilares es la participación de los padres de familia. Sabemos que esta participación es muy importante, la de los padres de familia. Cada padre de familia tiene que asegurarse que sus hijos tengan éxito. Entonces, el currículum basado en competencias es un pilar importante para la participación de los padres de familia. Y entonces los padres de familia participan en el aprendizaje del estudiante y así pueden trabajar juntos con los estudiantes. Ahora, cuando se trata de el currículum de competencias, lo que se ofrece son actividades prácticas para que aprendan los niños en casa. Y así cuando lleguen a casa pueden trabajar mejor con los padres de familia. Por ejemplo, se les enseña que hay que limpiar los útiles de la escuela. Tienen que limpiar los lápices, por ejemplo, y los padres de familia también pueden confirmar que lo están haciendo y que lo están haciendo bien. Y ahora, por ejemplo, los padres de familia se dan cuenta que esto lo están haciendo en base a la instrucción que recibieron en la escuela. Y lo que sucede es que muchas veces están ocupados con otras tareas y tienen que poder hacer lo que se les pide. Pero los padres también tienen que ser los responsables. Y nos parece que es muy importante la participación de los padres de familia y que así se pueda ir formando una cultura de valores. Hay que ser un padre de familia responsable, responsable para con el hijo. Y así es una responsabilidad también para el país. Eso es crítico. Todas estas voces son críticas y en Kenia la voz del docente es muy importante. Especialmente cuando hay problemas
porque nosotros somos los que estamos en el lugar. Entonces sus voces son críticas y aún cuando se trata de la formulación de políticas, muchas. Y en 2019 tuvimos una conferencia de docentes y ahí escuchamos las voces de los docentes y nos indicaban lo que hacían, de cómo podíamos nosotros formular nuestras políticas. Pero así también hubo participación de los sindicatos y las asociaciones de maestros y así nos indicaban lo que estaba pasando a nivel del país. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos ahora esto que usted dice, la voz de los maestros, pero también de los padres. Gracias por su pasión. Es excelente el escuchar lo que está ocurriendo en Kenia y que usted haya demostrado esta pasión. Realmente nos ha dado una muy buena imagen de lo que es eso. Y ahora le quiero ceder la palabra a Carlos Vargas Tames, jefe de sección de desarrollo docente en la UNESCO y del equipo internacional o de la Asociación Internacional de Docentes, el secretario, y quería preguntarle, sobre todo con ese equipo de trabajo que usted encabeza, como defensor de maestros, sobre todo durante la pandemia, que ha llevado atención a la necesidad decisiva o crítica de darle apoyo a los maestros, donde usted ha trabajado activamente, y un elemento importante, por supuesto, como vimos del doctor Rubén de la Comisión de Docentes en Kenia, pues la voz de los docentes es tan importante. Entonces quería preguntarle a usted, ¿qué estrategias o principios son los que más han funcionado según su experiencia durante la pandemia y esto con relación a los maestros? ¿Y qué sobreposición ve usted? ¿Ve usted alguna similitud con lo que se propone en Coach? ¿O acaso con la pandemia las cosas son diferentes? Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Gracias por su pregunta, Rita. Y quiero saludar y decir buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los participantes. Gracias a nuestros colegas del Banco Mundial por su invitación. No quiero reiterar lo que han dicho otros, pero sí quiero hacer referencia a lo que dijo el alcalde Gómez, el doctor Kelha y doctor Sapuri. El doctor Gómez habló de la cuestión del momento y del desarrollo profesional como un proceso continuo y de recurrir a procesos de larga data de desarrollo profesional continuo durante la pandemia. El doctor Geff habló del tema de la confianza y la autonomía y el doctor Intambuli habló del tema de la participación. Así que con esto quisiera decir que el elemento o los dos elementos principales que vimos que emanaron a partir de la pandemia fueron los siguientes. Uno, tenía que ver con mejores oportunidades para el desarrollo profesional docente basadas en las necesidades de los maestros. Eso se hizo más prominente en la pandemia. Aquellos programas que abordan las necesidades, por ejemplo, del aprendizaje socioemocional, el aprendizaje híbrido, todo eso evidentemente fue algo que tuvo mucho éxito, en donde se está tratando de entender el contexto en el cual trabajan los maestros. Y para esto creo que una segunda estrategia es fundamental. Vimos que fue muy útil durante la pandemia, a saber, la consulta con los maestros. Eso se ha mencionado antes. El tema del diálogo social ha sido de importancia primordial para las respuestas educativas que se formularon al principio de la pandemia. Así que para esto es importante decir que la confianza que se ha establecido en los maestros para aprender acerca de experiencias positivas pasadas, por ejemplo, durante la pandemia y también en otras pandemias, como vimos en Sierra Leona y en Guinea, durante la crisis del ébola,
Ahí vimos que es a través del diálogo con los docentes que se obtienen las mejores respuestas. Y es cuando se diseñan las mejores respuestas. La eficacia y el éxito de la respuesta depende en gran medida de la apropiación y participación de parte de los maestros. Así que yo diría que las voces de los docentes pueden reforzarse a través de otros medios prácticos también a nivel escolar, a través de comunidades de práctica, el desarrollo de espacios y foros, sea presencialmente o virtualmente, para hacer de mentores y de intercambio entre escuelas, entre distritos escolares, etcétera. Pero algo que sucede en estas comunidades y que es importante recalcar es que el talento y las destrezas y los conocimientos de los maestros deben identificarse, los que puedan compartir sus destrezas con otros y sus conocimientos con otros. Así que ahí el tema de los mentores es tan importante, el tema del acompañamiento es algo muy importante. Y por último, en cuanto a la sobreposición que vemos en los principios, pues sí, el tema de la innovación es muy importante. Hemos visto a través de la pandemia la manera en que los maestros han innovado en cuanto a formato, contenido, relaciones, pero para que la innovación pueda florecer, el tema de la autonomía profesional de los docentes es de importancia decisiva. Es algo que está emanando de los principios del programa Coach. Así que es importante tener, por una parte, la capacidad de innovar a nivel de conocimientos pedagógicos, pero también el espacio, hay que crear espacio en cuanto a autonomía, una vez más la participación de los docentes en la educación desde el nivel del aula de clases y hacia arriba. Esa ha sido una característica importante de las respuestas eficaces ante la crisis. Así que me detendré ahí y puedo compartir más si así lo desean después. Sí, muchas gracias. Gracias, ha sido muy interesante. Y en cuanto a los retos, Jaime, usted primero. Hemos hablado de la herramienta Teams para señalar lo que ocurre en el aula de clases y cómo lo hacen o cómo trabajan con esto los maestros. Y tenemos ahora esta herramienta Coach. Quiero preguntarle, Jaime, ¿cuáles son los retos a nivel del sistema que enfrentan los países con los cuales ustedes a nivel del Banco Mundial están trabajando? Los países están recolectando datos con regularidad y a escala y han establecido un buen sistema de retroalimentación y de comentarios. ¿Cómo lograr una buena recolección de datos, Jaime? Muchas gracias, Ritva. Creo yo que esto se trata primero de cambiar la actitud mental, porque cuando hablamos de estos datos y de lo que ocurre en el aula de clases, pues lo importante acá es que todo el sistema tiene que utilizarse de manera a que el docente reciba sus comentarios, reciba retroalimentación. Sabemos lo que está ocurriendo en la aula de clases y sabemos de la importancia del docente. Al docente lo observan pares u otros y observan o formulan comentarios o retroalimentación para ver cómo el docente puede mejorar permanentemente sus capacidades. O sea que el docente y todo el mundo en el sistema tiene que entender que estas son destrezas que hay que mejorar en el tiempo, siempre. Y es por eso que lo primero es esto de cambiar la actitud mental. Todos nosotros requerimos comentarios, retroalimentación. En nuestras organizaciones todos tenemos sistemas de evaluación en donde alguien nos da retroalimentación sobre cómo nos va y qué tal nos estamos desempeñando, cuáles son nuestras áreas o puntos fuertes y cuáles requieren mejoras. Todos los profesionales tienen que ser evaluados permanentemente, así que creo que el primer reto clave es ese cambio en la actitud mental, que el maestro sea innovador a nivel del aula de clases y que el maestro sea creador. Y para ello, para poder hacerlo, tienen que recibir retroalimentación. Pero el reto principal es que una cosa es hacerlo en el aula de clases, pero otro es hacerlo a nivel de toda la escuela o todo el sistema. Ahí también hay desafíos porque es difícil. Primero hay que tener buenas herramientas, tiene que haber técnicas para observar y ofrecer retroalimentación. Hay herramientas para que los maestros puedan utilizar y que de hecho el banco ha ofrecido
estos últimos años, pero hay muchas otras herramientas en el mercado y muchos sistemas educativos utilizan estas herramientas. O sea que hay una gran oferta ahí. O sea, independientemente de la herramienta que utilicen, bueno, una cosa es tener la herramienta y otra es tener la capacidad gerencial como para llevar eso a una escala mayor. No es solo cuestión de utilizarlo en el aula de clase, sino a nivel de toda la escuela o todo el sistema educativo o el sistema escolar. O sea que hay un reto ahí a nivel de implementación, de ejecución, pero tenemos herramientas que se han utilizado para demostrar que un programa haya sido utilizado en toda una provincia, por ejemplo. Y segundo o tercero, quería hablar del uso de los datos. Uno puede tener datos sobre qué es lo que está ocurriendo en la aula de clases. Esos datos pueden utilizarse de dos maneras. Una, a nivel más macro, porque si las autoridades locales o el Ministerio de Educación, pues ellos tienen que saber si los apoyos, si los maestros necesitan apoyo más, si los maestros necesitan más apoyo en cuestión de, por ejemplo, gestión del aula de clases o en cualquier otra área. Hay una serie de áreas en donde los maestros tienen puntos fuertes y puntos que requieren mejoras y hay que ver y hay que identificarlos para darles apoyo. Pero también hay que ver a nivel de la escuela, por ejemplo, el director o la directora de la escuela tiene que saber que el maestro o la maestra X necesita más apoyo en esto o es excelente en esto otro y este otro maestro es sobresaliente en algunas áreas, pero en otras no tanto. O sea, se requiere información sobre esas prácticas que hay que usarlas, tiene que usarlas al principio para ver, o sea, hay que utilizarlas a nivel de la dirección y ver cómo mejorar esto a nivel de la escuela. Es una tarea compleja. Y el punto clave es que tenemos que reconocer que la cuestión clave en cuanto a mejorar la calidad de la educación es mejorar lo que ocurre dentro del aula de clases, es mejorar esa interacción entre el maestro y el estudiante, ofrecer apoyo y datos para prestar más apoyo a los maestros durante el proceso de interacción. Gracias, Jaime. Veo que usted está convencido de que es un excelente programa, me parece muy bien. Creo que en el sistema finlandés también, no soy de Islandia, sino de Finlandia, se corrige la intérprete, pero a veces nos dicen o les dicen al maestro, ustedes están haciendo las cosas muy bien, pero tienen que aprender también de sus colegas. Carlos, quiero pedirle una vez más que nos dé durante un minuto o nos diga un minuto lo siguiente. En su opinión, ¿cuáles son los obstáculos clave que se interponen a que los países mejoren sus programas de desarrollo profesional? En otras palabras, ¿qué obstáculos se interponen a esto? Sea breve, por favor. Sí, como no, muchas gracias, Ritva. Sí, quisiera mencionar que uno de los retos clave es el contexto del desarrollo profesional docente continuo y sus programas de desarrollo. Tienen que estar adaptados a las necesidades locales, por supuesto, pero la realidad es que la educación profesional continua a veces es muy breve, a veces es impulsada por donantes o por la provisión de capacitación oficial, pero a veces esos programas están desconectados de las necesidades y realidades del país en cuestión. Así que yo diría que uno de los retos es ver exactamente cuál es el propósito de estos programas. Hay que ver cómo institucionalizar las cosas en cada país. O sea que a veces no se está adaptando no se están adaptando los programas de desarrollo profesional a las necesidades locales de un país o de un sistema escolar. Y quería mencionar también que el gobierno y la cultura profesional y personal también son importantes para que los
maestros puedan ejercer sus destrezas y aplicar lo aprendido durante la capacitación. Esa es una de las cosas clave que creo que hay que considerar. Y con esto hay que pensar en los recursos que se requieren, por ejemplo, para que las comunidades de práctica puedan establecerse y para que los docentes puedan sistematizar las prácticas aprendidas y producir y difundir conocimientos valiosos para otros. Diría yo entonces que estas son algunas de las indicaciones clave para el desarrollo profesional de los docentes que podrían corregirse con la adaptación a los contextos. Quiero preguntarle al director del organismo, Amina, directora del organismo finlandés, que nos hable un poco acerca de la manera en que, o cuál es el enfoque finlandés que se usa para el desarrollo profesional de los docentes, además del tema de la contratación. No es fácil reclutar a personas en este país, corregir a las personas correctas, etcétera. En otras palabras, ¿qué cosas adicionales puede mencionar usted acerca del desarrollo profesional docente dentro del contexto finlandés, Mina? Sí, muchas gracias por su pregunta. Quiero mencionar el tema de la mentoría, mentores, las comunidades de aprendizaje profesional en las escuelas, desarrollo profesional y profesional, aprendizaje por pares, o sea, por colegas, que es importante la enseñanza colaborativa y el aprendizaje en línea. Todas son cosas que se han desarrollado para que los profesores compartan sus experiencias. También hay que ver cómo los profesores pueden seguir desempeñando un papel importante en el desarrollo de sus estudiantes. Claro, para ello los maestros tienen que tener acceso a recursos. En donde trabajo yo, nuestra oficina tiene un papel importante que desempeñar para mejorar la calidad de la docencia en Finlandia. Desarrollamos o organizamos cursos de desarrollo profesional. Nuestro organismo también da subsidios a universidades y otras organizaciones para ejecutar programas de desarrollo profesional para los docentes. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Me parece muy interesante. Yo también he trabajado con su organismo, el organismo suyo, y he aprendido un poco acerca del sistema finlandés, pero en todo caso fue una cobertura muy integral, muy completa. Y ahora quiero pasar la palabra a Ivo Gómez, alcalde de Sobral, pero lo que voy a hacer, porque solo nos quedan 10 minutos, no voy a hacer mi pregunta que tiene que ver con coherencia, porque la coherencia sí es muy importante en cuanto a políticas, etcétera, etcétera. Pero hay una pregunta acerca del público para usted y quiero, porque generalmente uno termina no teniendo la oportunidad de hacer una pregunta. Entonces, la pregunta que se tiene cuando habla con otros políticos, ¿cuál es el argumento más convincente para que hagan algo, que establezcan un objetivo para el aprendizaje de los niños o cómo logran un apoyo práctico para los docentes? ¿Cómo podemos aprender de usted sobre la política? Bueno, les ofrezco nuestro ejemplo. Escuchen, con la educación obtienen los votos. Y hay que votar para una buena educación, porque la educación le atañe a todos, pero nunca ha sido la parte central de las decisiones prácticas de los políticos. Los políticos aquí, quizá antiguamente, quizá ya no,
pero todos los políticos quieren una buena educación para todos y nunca he visto lo contrario. Bueno, era una broma lo de los votos, pero me refiero a los votos porque mi grupo político aquí en Sagrado ha ganado 6 elecciones seguidas, nuestra coalición. Y nuestro mejor trofeo es el resultado en las escuelas y el reconocimiento por parte del Estado sobre lo que estamos haciendo aquí. Entonces, aquí nuestra población está muy orgullosa de los premios que se han ganado y del reconocimiento. Entonces, nuestros políticos quieren que todos tengan una buena educación, pero no siempre saben qué hacer. Pero tampoco saben cómo empezar, son impacientes. Como dije al principio, ya llevamos 25 años en esto y el proyecto se inició el primer día de los 25 años, pero nunca ha sido un paso hacia atrás. Pero lo que les tengo que decir a ellos es lo que dije al inicio. Todos pueden aprender, todos. Si los chicos de Sabrao, que es uno de los municipios en uno de los estados más pobres del Brasil, si todos pueden aprender, tenemos nosotros que capacitar a nuestros docentes y nuestros maestros tienen una gran autoestima porque se les reconoce por lo que han hecho para los niños, para la sociedad. Entonces, por favor, créanlo. Lo que está sucediendo es importante, pero que también puede haber cambios. Lo vimos en Sobrao. Una vez que vimos cuáles fueron los problemas y una vez que invitamos a los maestros a participar en esta formación profesional de docentes, ha habido un enorme impacto en cuanto a su autoestima, porque cuando regresan a la escuela, saben qué hacer, cuándo hacerlo, no sienten temor y no les dan miedo las evaluaciones. Entonces, todos responden. Y es increíble qué tan rápido cambian los resultados una vez que los docentes saben qué hacer, una vez que el secretario de Educación tenga buenas evaluaciones y que pueda haber todo en base a la evaluación también de los estudiantes. Quisiera poder ayudarlos y nos da mucho gusto recibir a diferentes delegaciones del país y de otros países y con mucho gusto los recibimos para que vean lo que puede ser la educación. Gracias. Muchas gracias. Un mensaje con mucha esperanza. Bueno, no he sido yo el que he ido a la oficina. Yo solo soy parte de una coalición, pero también me da gusto decirles que después de 18 meses ya regresan nuestros chicos al salón de clases. Así fue el 1 de septiembre. Muchas gracias. Tengo 2 preguntas rápidas. Vamos a regresar a Kenia y vamos a regresar a la cuestión que se tocó.
Y esta es una pregunta que viene del público. Creo, doctor Rubén, que nos dio una idea de los programas que reciben fondos externos y cómo son sostenibles estos programas. Y que también haya participación local. Ahora una de las preguntas, ¿cómo diseñan los programas para que sean sostenibles y a escala, tomando en cuenta la voluntad política, los presupuestos nacionales y otras consideraciones? Un minuto, por favor. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas para que las actividades con fondos externos sean sostenibles? Muchas gracias. Para que los programas sean sostenibles en Kenia, hay varias cosas que hay que hacer. Primero, que ya haya una estructura de gestión. Entonces, en la conceptualización y en el diseño se habla mucho sobre las necesidades del cliente. ¿Cuáles son las necesidades del país que hay que satisfacer? Y lo segundo, que que se adueñe el país del programa. Porque si esto no existe, va a ser muy difícil lanzar el programa. Y también tiene que haber fortalecimiento de la capacidad con cada elemento del programa. No se puede implementar un programa sin que haya una capacidad. Y también para que el programa sea sostenible, tiene que haber apalancamiento con los sistemas existentes en el país y que no siempre hay una dependencia de los socios externos. Entonces, para que puedan seguir fortaleciendo la capacidad. Y también hay que tener un monitoreo del proceso y del programa en cada una de sus etapas. Y por último, hay que identificar los riesgos y luego tenemos que enfocarnos en las proyecciones hacia el futuro. Entonces, si ya no vienen los fondos del donante, ¿qué pasa con el programa? Eso hay que contestarlo desde el primer día. Entonces, hay que tener una coordinación con los recursos y las necesidades del país. Ahora ya tenemos estos proyectos que son parte de los programas nacionales. Y, por ejemplo, los programas de apoyo para los maestros, todo esto se ve incluido. Eso quiere decir que las mejores prácticas van a poder sostenerse dentro del sistema y no fuera del sistema. Tiene que haber una forma de mantener a todos los programas dentro del sistema del país y dentro de los sistemas existentes. Entonces, todos los programas de distinto tipo, todos reciben apoyo. Los que reciben apoyo del gobierno, del Banco Mundial, todos
Estos están coordinados con las mejores prácticas, las competencias y el plan de estudios. Y todo esto en base de fondos de gobierno. Y es la única forma en la cual vamos a poder tener programas dentro del país que sean apoyados durante los sistemas del país. Y por último, hay que reconocer los recursos humanos existentes. Y hay que ver cuáles son las brechas que existen ahí. Y hay que fortalecer la capacidad de los recursos humanos. Y tenemos que ver qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. Y así hay que ver que la realidad de los programas sea un éxito. Estamos llegando al final y desde luego que hay más preguntas. El equipo las va a analizar y esperamos responderlas. Pero quisiera concluir y preguntarles a ustedes panelistas que en 30 segundos yo no voy a resumir lo que hemos escuchado. Hemos tenido una presentación excelente de una nueva herramienta disponible para todos. Hemos aprendido mucho. Y los materiales están todos disponibles. Pero quisiera preguntarles, ¿cuál fue el mensaje más importante que recibieron? Voy a empezar, no. Bueno, Jaime va a ser al final, perdón, no voy a iniciar con Jaime. Carlos, por favor, de la UNESCO. ¿Cuál fue el mensaje más importante? Muy difícil elegir entre tantos temas que se han tocado. Yo diría que el mensaje principal ha sido que los maestros tienen un potencial enorme para mejorar su práctica, para innovar y que necesitan autonomía profesional, necesitan espacios para compartir. Creo que esas son las lecciones clave. Cómo pueden también recibir el conocimiento de otros para mejorar su práctica en el salón de clases. Y todo esto se puede extrapolar al sistema. Alcalde, para usted, ¿cuál fue el mensaje principal? Su micrófono está apagado. ¿Cuál fue el mensaje más importante que aprendió, que le inspiró? Bueno, lo que yo me llevo es mucha felicidad al saber que por fin que un jugador tan importante en el planeta se da cuenta lo importante que es la formación de los docentes para que todos nuestros niños aprendan. Muchas felicidades. Y Mina, ¿cuál es el mensaje que se lleva? Espero, ya siendo nueva como directora, que ha aprendido algo. Quisiera yo primero felicitar a todos los panelistas por sus comentarios. Al igual que todos, yo pienso que los maestros representan el mejor y más valioso recurso que tenemos. Ahora pasamos al doctor Rubén.
Muchas gracias. Y quisiera decir que la formación profesional de docentes es un programa que va a determinar el futuro de nuestros maestros para que puedan ellos hacer lo que se espera. Me parece que esto hay que verlo a nivel interno y externo y ver cómo nuestras escuelas van a mejorar. Gracias. Si no me equivoco, Jaime. Muchísimas gracias, Ritva. Quisiera mencionar dos cosas. Lo que mencionó el doctor Tamburi, esta es una tarea permanente. Hay que invertir en los maestros en la forma correcta. Y por lo general es a través de programas gubernamentales que requieren de apoyo y que siempre tienen que estar incluidos en el presupuesto. Y segundo, también lo que me dijo el alcalde un día cuando fui yo a Sobrao. Hemos hablado de cómo tenemos que creer en los maestros, los estudiantes, tenemos que trabajar puntos técnicos, pero muy importante es que se toman decisiones políticas, pero hay que sacar la política de la educación y esa misma es una decisión política. Hay que ver la profesión como uno de los desafíos técnicos más importantes para mejorar la calidad de la educación. Gracias. Pues muchísimas gracias. Yo tengo que decir que he aprendido muchísimo. Y para mí, el mensaje importante es que el país tiene que ser un dirigente, pero la política también es muy importante y la congruencia de todo esto es importante. Ahora, si le quitamos lo político a la educación, este es un papel muy importante para los políticos. Entonces, gracias a todos por esta sesión. Gracias a los panelistas. Creo que hemos tenido 320 participantes. Es el número más elevado que he visto. Gracias a Jaime y a todos los equipos que nos han apoyado. Y sé que mi contribución es pequeña, pero creo que todos tienen que aprovechar lo que están ofreciendo. Y quisiera alentarlos a todos a que vean toda la información, los correos, que se mantengan al día con el trabajo que está haciendo el banco. He visto muchas preguntas y espero que el equipo pueda también seguir esta participación con preguntas. Entonces, aprovechenlo todo. Y gracias a todos por su participación, por su generosidad al compartir con nosotros el equipo de coach y el equipo técnico. Muchas gracias. Ha sido un gran placer trabajar con ustedes y desde aquí, buenas noches y los que están de día, buen día. Hasta luego, gracias.